Bienvenidos a la entrevista con Alejandro Pajer, director operativo y fundador de Cuartos. ¿Cómo estás, estimado Alejandro? Hola Pedro, todo muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, gracias. Disfrutando el viernes. Qué bueno. Muy bien. Oye, pues quería platicar contigo del mercado eléctrico en México. Pues han pasado muchas cosas desde que, digamos, inició el mercado eléctrico en México en 2016, ya pues ya es un buen ratito. Entonces, digamos, si hoy pudiéramos hacer un corte y decir cuáles son las tarifas que pagan las empresas, son competitivas con nuestros principales socios comerciales, a ver si podemos tener algunos parámetros. Han pasado muchas cosas, pero bueno, creo que el indicador son las tarifas. Claro, pues si quieres te doy un contexto de lo que estamos viendo nosotros en el sector industrial específicamente, Sí, que pues conforma la gran cantidad de consumo que tiene el país, viene ok, de los industriales, así un es. 75%. Entonces creo que es más relevante enfocarnos en ellos. Lo que estábamos viendo es que sí la tarifa industrial, específicamente de CFE, ha subido en cuanto a costos de energía y en cuanto a costos de demanda. Principalmente ha venido subiendo alrededor del un 25% anual en los últimos años, que es un monto 25% anual. considerable. Eh, en promedio, correcto, considerando todas las tarifas, ¿no? Porque obviamente están las tarifas de energía y están las tarifas de demanda, que hemos visto un mayor incremento en las tarifas de demanda. Nosotros creemos que es por la inestabilidad de la red. Entró mucha generación intermitente renovable, no necesariamente se ha invertido mucho en la red de transmisión y por ende, pues CFE tiene que decidir desincentivar consumos y demandas en ciertos horarios muy específicos para obviamente tener la estabilidad de la red en todo momento. Entonces, sí hemos visto que ha incrementado ciertas tarifas, como es el cargo por capacidad, por ejemplo, lo ha incrementado para evitar que los industriales, los grandes consumidores, metan picos de demanda al sistema que puedan, en dado caso, tirar en horarios críticos la red de transmisión. Entonces, estamos viendo esos incrementos. En cuanto a la tarifa SF, principalmente, el tema del mercado eléctrico mayorista, que es la otra opción que tienen de suministro los industriales, pues ha sido un poco un altibajo desde su creación en 2014. Pues hemos visto precios que suben y bajan drásticamente año con año, dependiendo obviamente ahí de muchas variables, incluyendo costos de gas, que ahorita igual anda por el cielo. Y pues hemos visto que ese esquema de un mercado abierto pues sí ha afectado a otros países que tienen ese tipo de suministro al 100%, como España, ciertas regiones de Estados Unidos, en donde son 100% variables en cuanto a costos energéticos y de consumo y demanda. Entonces, sí hemos visto esas fluctuaciones muy grandes, que en México no necesariamente se han dado en la parte industrial, porque la gran mayoría está suministrado por CFE, que se ha mantenido los precios relativamente estables desde el 2018. Ok, pero bueno, si lo comparáramos un poco, vamos a poner un periodo 2018-2022, digamos, ¿cuál sería el porcentaje acumulado al alza o cómo pudiéramos comparar esta alza de precios que comentas? Claro, si tú te vas a principios de 2000, te voy a decir, de 2000, alrededor de 2015, 2000, bueno, hablando de 2017, para no Ok, irnos mucho para atrás, de diciembre de 2017 a mayo de 2021, por ejemplo, ha subido alrededor de 40% la tarifa en horario punta, por ejemplo, de 1.3 pesos el kilowatt hora a 1.84, 1.85 por ahí. Los costos por capacidad, por ejemplo, han subido un 100%, de 160, 170 pesos que veíamos en esos años a 350, 360, 370 pesos en ciertas
regiones en cuanto a cargos por capacidad. Entonces sí estamos viendo incrementos importantes, ¿no? que han habido en los últimos años y que digo, sí se deben en parte a pues no solo inflación, pero también a costos energéticos que se han ido para arriba con todos los sucesos que han ocurrido, guerra, pandemia, etcétera. Pero también pues la estabilidad de la red sí ha afectado también esos números. Ok, bien. Entonces, ahora, digamos, pongámonos en este punto, digamos, ¿qué opciones hay para las empresas? ¿Qué sectores tienen una posibilidad de acceder a tarifas más bajas? ¿O cómo hacerle para ser eficiente y bajar esos costos? Pues el cliente industrial o el usuario industrial tiene pues sus opciones limitadas, por decirlo así. Eh, lo primero que puede hacer obviamente siempre es el tema de eficiencia energética interno, es decir, mejorar procesos, mejorar eficiencias de máquinas, mejorar calidad de energía, etcétera. Todo eso se puede hacer de forma interna sin necesariamente meter inversión en equipos adicionales. Entonces, eso es el primer paso que cualquier empresa industrial debería de dar. Y ya el segundo paso, como lo vemos nosotros, es meter equipos que ayudan a mejorar no solo el perfil de consumo que tiene el cliente, pero también que le dan inteligencia a cómo consume, que mejoran la eficiencia de los equipos actuales que ya tienen y que pueden llegar hasta generar energía como lo es la generación distribuida con paneles solares, plantas de generación que veíamos hace tiempo antes de que el diésel subiera tanto en costo. Todas estas opciones que tiene el usuario industrial para modificar perfiles de consumo que ya tiene actualmente, eso es lo más recomendable. Y posteriormente ya está el cambio a un suministro que no sea el de CFE suministro básico, algún suministro privado, que ahorita pues sí los procesos están un poco lentos para hacer el cambio de suministro. Y pues también el tema de las energías, pues está, el costo de la energía es muy variable y al final del día, como son contratos a largo plazo, pues no muchos industriales están dispuestos a dar ese paso, ¿no? Muy bien. Ahora, digamos, dices, primer paso, eficiencia. ¿Qué, digamos, la eficiencia energética, luego lo oigo tanto, eh, hicimos, te digo, hicimos este foro y se habló, pero pareciera que se entiende o se entiende mal, o llegan estas empresas que ofrecen algún beneficio y no lo dan. Hay un mercado inundado, o sea, realmente hay, o sea, hay infinidad de soluciones. Todos te ofrecen, ahora sí que las estrellas, pero a la hora de la hora, pues no sé, ¿qué está pasando ahí, Alejandro? ¿Realmente qué está pasando en ese Claro, primer paso de, como dices tú? sí, sí, yo con el primer paso, y digo, el tema de eficiencia energética, como dices, es algo pues que ya tiene una reputación de, oye, cualquiera te vende equipo de eficiencia energética y ahorro, etcétera, y cada quien promete el cielo, mar y tierra y al final del día acabas igual, ¿no? Yo a lo que me refiero con el primer paso que tiene que dar cada empresa es a tener un conocimiento de cómo está consumiendo y por qué le están cobrando lo que les están cobrando. Empezar a medir. Nosotros en nuestra experiencia, exacto, o sea, tener esa inteligencia de saber, oye, pues está entrando, no sé, para una planta de manufactura. Permíteme instantes que me están entrando llamadas. ¿Sí, sí me escuchas bien, Sí, Pedro? sí, Ah, buenísimo. Sí, te decía, normalmente el cliente industrial promedio no tiene mucha idea, ha visto el tema de la energía como un costo fijo, casi casi una caja negra, me llega el recibo y yo lo pago, ¿no? Punto final. No sé ni por qué ni cómo, pero es algo que yo no controlo. Y esa es la idea de decir, oye, ¿sabes qué? Si es algo que tú controlas y que puedes controlar muy fácilmente. El tener, desde empezar con primeros pasos, registros de qué se está aprendiendo en qué horarios y por qué se están aprendiendo en esos horarios, y si se puede evitar el consumir en ciertos horarios, mover ciertos equipos, entradas, procesos,
internos para bajar el consumo que se tiene en ciertos horarios más caros, ese es el primer paso. No te estoy hablando de meter equipos adicionales, no te estoy hablando de meter LEDs, no, tú ya con el consumo que tienes, ver cómo puedes eficientar tu proceso para bajar tu recibo de luz. Eso como primer paso, que para mí es lo más sencillo, no requiere inversión, es interno al 100% y es muy fácil de entender. A grandes rasgos simplemente Bueno, tienes que meter fácil hasta un para los medidor y ya. especialistas. Digo, fácil para los especialistas, no para un empresario común y corriente que pues él tiene el tema, él ve costos, él paga, él nada más ve que se le puede subir un costo, pero pues para los especialistas, ¿no? Sería fácil como... Sí, sí, digo, sí, o sea, tienes razón. Eh, Fácil en el sentido que es algo que no requiere mucho esfuerzo, pero que tiene un gran impacto. O sea, ¿a qué me refiero? Puedes dedicarle, o sea, un empresario, un dueño de una empresa, por decirlo, una empresa familiar, el dueño, le puede dedicar 2, 3 horas a entender el recibo y decir, oye, pues básicamente me están cobrando energía en ciertos horarios son caros para mí, ciertos horarios son baratos, mi proceso es tal, puedo evitar 1 hora de mi horario punta y puedo cambiar ese proceso, lo puedo cambiar a 2 horas después o 2 horas antes. Con eso ya te generaste un ahorro importante, ¿no? O sea, esos cambios que no requieren mucho esfuerzo, que pueden tener un gran impacto en tu gasto energético, a eso yo me refiero como el primer paso que tiene que dar un industrial, ¿no? Bien, ahora digamos si podemos tomar un parámetro y decir, bueno, alguien que tiene un consumo de X consumo, ya sea megawatt, en pesos, no sé, tomar una referencia y decir, bueno, a partir de ahí va a ser costeable yo acudir a un especialista y decirle, oye, ayúdame a medir, ayúdame a hacer un diagnóstico y entonces a partir de ahí. Entonces, a partir de consumos, de qué consumos podemos estar hablando para que puedan acceder a los especialistas por un lado y por otro lado, cuáles son los sectores con mayor potencial, ¿no? Obviamente, sin duda los intensivos de energía, pero bueno, me imagino que tú los tienes identificados. Claro, te platico, digo, de entrada, obviamente para pertenecer a una tarifa industrial, que es donde mayor eficiencia puedes tener en este primer paso, es decir, a una tarifa horaria. Para entrar a esa tarifa, pues tienes que tener un recibo superior a los 100,000 pesos aproximadamente mensuales. Entonces, ya teniendo eso, muy probablemente te estén cobrando una tarifa horaria. ¿Y eso qué significa? Significa que tú puedes modificar tus consumos o tu producción bueno, tus consumos al final del día para casarlos mejor a los horarios donde no te estén cobrando tan cara la energía. Así es. Entonces, esos son los clientes o los usuarios que más se pueden beneficiar de estos primeros cambios, porque si te estoy hablando de no sé, un hogar, pues tiene una tarifa ordinaria, todo el día es lo mismo, es muy complicado. Y está Sí sucediendo hay en un cierto, porcentaje. exacto, es complicado el tener eficiencia y para el esfuerzo que requiere eso, para el beneficio, pues no es mucho, ¿no? Entonces, más o menos a partir, te digo, de los 100,000 pesos mensuales, ya el usuario tiene una tarifa horaria en donde puede jugar con estos consumos, ¿no? Obviamente, contestando tu segunda pregunta, hay ciertos sectores que se les facilita más o tienen mayor flexibilidad a la hora de hacer esta modificación en perfiles de consumo, en donde no dependen de terceros para hacer su consumo. ¿A qué me refiero? Pues si estás hablando de, no sé, una universidad, por ejemplo, pues ni modo que dejes a tus alumnos sin luz a las 8 de la noche. Eh, Claro. puedes, pero sí puedes hasta cierto rango decir, pues, ¿sabes qué? Voy a empezar a pagar aires, voy a empezar a pagar bombas, etcétera, un poco antes, sin afectar, obviamente, pues, mis alumnos, o si es un hotel a mis huéspedes, o si es X o Y cosa, ¿no? Entonces, normalmente en la manufactura es donde tienen más flexibilidad de establecer turnos. Entonces, establecer los turnos donde pues menos demanda le vayas a meter tú a tu recibo y también
menos energía cara estés consumiendo. Si se tiene esa flexibilidad, pues siempre es recomendable hacerlo. Lo que nosotros hemos visto es que estos industriales, como no tienen mucha idea, lo ponen cuando sea, cuando es más fácil, y es muy sencillo para ellos decir, oye, mueve ese turno una hora antes, media hora antes, y te vas a generar un ahorro del 10-15% de tu recibo, y para ti es indiferente. Entonces, son esos cambios muy pequeños que tienen un efecto grande, los cuales primero le recomendamos al cliente. Ya después, para esa base de consumo que pues se tiene que hacer sí o sí, por ejemplo, el dejarle las luces a los estudiantes, pues a fuerza se tiene que tener ese consumo, no lo puedes cambiar. Ahí es donde pasamos al siguiente paso, que es donde entramos nosotros como Quartux, por ejemplo, metiendo equipos adicionales con inteligencia que están modificando sus perfiles de consumo, de tal forma que tú puedes dejar de consumir o puedes dejar de consumir energía cara en esos horarios, sin necesariamente dejar a tus alumnos sin luz, por ejemplo, Así o es. sin dejar de producir tu producción, o sin dejar a tus huéspedes sin aire, etcétera, etcétera. Ok. Te comentaba que creo que ahorita tenemos un mercado inundado de soluciones. Eh, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones para un empresario que se le pudiese hacer básicas, un poco para, pues así como para definir y entrarle a esto, ¿no? Porque creo que es algunas de las cosas, ¿no? Que bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Si tú dentro de tu experiencia, qué recomendarías a los empresarios para, no sé, algunos puntos que para ti sean importantes para tomar decisiones? Claro, sí, cualquier empresario seguramente ha recibido N cantidad de propuestas de ahorro y de eficiencia energética, etcétera. Yo lo que les recomiendo cada vez que voy con ellos, y es en parte lo que ofrecemos nosotros como Quartux, porque sabemos que al final del día eso es lo importante, es agarrar y decir, ok, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué casos reales tienes donde este ahorro que me estás diciendo sí ha pasado? Y después, ¿qué garantías tengo yo de que me vas a generar ese ahorro? Nosotros como Quartux, por ejemplo, tenemos una lista de referencia de más de 10 sectores, en donde ellos pueden marcarle a cualquiera de estos dueños de empresas y preguntarles, oye, metiste este sistema de almacenamiento de energía, cómo te está funcionando, y ellos le pueden decir, oye, me está generando tantos ahorros, he tenido, me ha funcionado bien, me ha funcionado mal, lo que quieran, ellos le pueden decir eso. Y después, posteriormente, nosotros decimos, oye, estos ahorros que te estoy diciendo no es que sean teóricos, yo te doy una garantía bajo contrato de que te voy a generar estos ahorros, ¿no? Entonces, es pedir esas dos cosas. Para mí, siendo un empresario, se me hace muy sencillo. Si el cliente está seguro de que te puede dar eso, pues te lo va a dar, no te va a decir que no. Si te dice que no, es porque no está seguro, y no me iría con ellos. Y obviamente siempre la parte de ver dónde más han instalado, qué tipo de clientes, etcétera, qué experiencia se tiene es esencial, y más en un mercado, por ejemplo, como el nuestro, donde es tecnología nueva, y pues no necesariamente hay gente muy capacitada metiendo esta tecnología. Entonces sí puede ser un riesgo entrar con alguien que no tiene experiencia, y más en algo tan sofisticado como son los sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Por ejemplo, claro. Sí, pues ya, y un poco ya, para ir concluyendo, estimado Alejandro, el tema del financiamiento, ese es uno de los grandes temas también, porque pues se habla mucho de que estos proyectos son autofinanciables, y bueno, la otra, pues las empresas también buscan recursos para pues para poder financiar este tipo de proyectos, a veces no tienen el CAIS para iniciar, ¿qué opciones hay ahorita en el mercado? Y si realmente esos proyectos son autofinanciables. Claro, te platico y digo igual un poco en nuestra trinchera. Eh, el tema del financiamiento puede ser muy atractivo, justo como dices, para clientes que no tienen necesariamente el CAPEX para invertir en sistemas que sí son caros. Al final del día, como están generando un ahorro muy importante, pues también se pagan en 2, 3 años, pero están generando ahorros de 30 a 40% del recibo de luz, pues tú imaginarás el costo igual de los equipos, ¿no? Entonces sí son intensivos en cuanto al costo de inversión. Y por ende, sí, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado varios esquemas de financiamiento en donde
lo que yo les recomendaría al empresario es que todo estemos súper claro en el contrato. Hemos visto cantidad de contratos a largo, porque al final ya sí son contratos a largo plazo, en donde ya sea o estás pagando anualidades por el equipo, o se están compartiendo ahorros, o estás pagando por la electricidad. Nosotros lo que decimos es, si no está claro el contrato y tienes dudas a la hora de leer el contrato, pues a la hora de la operación va a ser el triple de difícil. Sí, sin Entonces, duda. en nosotros lo que somos clarísimos en cuanto a ver, este es el financiamiento, esto es lo que tú vas a pagar por año, esto es lo que yo te voy a generar de ahorro garantizado, si no se cumple yo te pago la diferencia, punto final. Eso esquemas de crédito, arrendamiento, etcétera. Esquemas de ahorro compartido, a ver, este va a ser el funcionamiento, hacemos casos reales, decimos, a ver, así es como yo te voy a cobrar mes a mes, va a venir directamente de estos números, este es el porcentaje que yo te voy a cobrar, y somos súper claros y el contrato es muy sencillo, no es sofisticado de que si le metes, no está ligado a variables, no está ligado a tarifas adicionales, no hay letras chiquitas, y eso ayuda, le da mucha tranquilidad al cliente de entender que está firmando algo sencillo a largo plazo y que todos están en el mismo canal, ¿no? Ok. Pues muy bien, Alejandro, pues ya, con lo que tú quieras terminar, concluir la entrevista, por favor. Sí, o sea, digo, como última recomendación, lo que sí estamos viendo nosotros en Quartux es, y el consejo final que le daríamos al empresario, al dueño de industria, etcétera, es irse por soluciones probadas con gente que tenga la experiencia probada. Al final del día, son sistemas sofisticados, cualquiera que sea el sistema, son sistemas sofisticados que sí tienen un riesgo, pues no solo económico, pero también físico en sitio, etcétera, y se tienen que manejar con mucho cuidado, con gente experta y con experiencia en esa tecnología en específico. Estamos viendo mucho que la empresa por ejemplo, de paneles solares ahora está ofreciendo sistemas de almacenamiento de energía, y después la empresa de plantas de generación está ofreciendo aires acondicionados. O sea, como que no mezclar el tecnologías, sino a ver, tú te enfocas en esto y eso es lo que haces y eres experto en eso, eh, porque a la hora que te trates de meter en otro mercado que no es el tuyo, por más de que sí le veas valor y que le veas que le puede generar valor al cliente, pues sí puede presentar un riesgo frente al cliente que no sepas operar ese sistema bien y que no tengas todos los cuidados agresivos, y al final ya acabamos perdiendo todos, porque si algo llegara a pasar, pues sí afectas la reputación, por ejemplo, que tiene el storage en un mercado en donde apenas estamos empezando a sonar, ¿no? Entonces, ese es el único consejo final que le daría al industrial. Y con eso yo creo que ya podríamos cerrar, Pedro. ¿Qué ofrece Quartux? Nosotros lo que hacemos es el diseño, instalación y operación inteligente de sistemas de almacenamiento de energía por medio de nuestro software propietario, que está desarrollado específicamente para usuarios industriales en México. Excelente. Pues muy bien, platicamos con Alejandro Fajer, director operativo y fundador de Quartux. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego.